Hace muchos años escuché a la esposa de un pastor conocido mío decir lo siguiente: yo sé que mi esposo irá al cielo. Lo sé porque yo le conozco y vivo con él. Esas palabras me impactaron y aún me intrigan bastante. La declaración de aquella esposa parece estar basada en su observación de la vida y carácter de su esposo, lo cual tiene cierto valor, pero también plantea preguntas importantes sobre la naturaleza de la salvación y la fe genuina. Hoy quiero examinar con ustedes esas preguntas. Primero, ¿puede una esposa afirmar con certeza que su esposo irá al cielo? Creo que ella hizo esta afirmación a partir de su conocimiento íntimo de su esposo. Si él es, según ella, un hombre piadoso, dedicado a Dios, y su vida es coherente con la fe cristiana, es comprensible que haya expresado esa confianza en su destino eterno. Sin embargo, la certeza de la salvación no proviene del testimonio de una esposa o de un familiar, sino de la fe personal del individuo en Cristo. Ni ustedes ni yo podemos tener certeza de la salvación solo por la buena opinión de otros. Aunque valoramos y respetamos el testimonio de quienes nos rodean, debemos recordar que la seguridad de nuestra salvación radica en nuestra propia fe en Jesucristo y en su obra redentora que Él ha realizado por nosotros. Segunda pregunta: ¿podemos basar la seguridad de la salvación en la conducta externa? Aparentemente sí. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y esto podría respaldar la idea de que una conducta externa virtuosa y las buenas obras de una persona son los indicativos definitivos de una fe genuina. Pero en el mismo capítulo Jesús también advirtió que algunos que hacen muchas obras milagrosas en su nombre no son conocidos por Él. Mateo 7, 21 al 23. Esto nos muestra que las obras pueden ser evidencia de la fe, pero no la garantía absoluta de la salvación. Tenemos que reconocer que ciertas personas pueden llevar vidas moralmente irreprochables, pero por razones distintas a una fe salvadora en Cristo, como ser, por ejemplo, la educación moral o la disciplina personal, también un deseo de aprobación social o religiosa, y también una religiosidad pero sin una verdadera conversión. Por otra parte, ¿a qué frutos se refería Jesucristo? ¿Se refería acaso al éxito ministerial, a la prosperidad o al poder espiritual? No lo creo. Más bien pienso que hablaba del fruto del Espíritu, un crecimiento genuino en santidad y una labor fiel en su obra por amor a su nombre. Tercera pregunta: ¿cómo sabemos que alguien realmente confía en Cristo? La fe genuina no solo produce buenas obras. La verdadera confianza en Cristo tiene varios aspectos claves como los siguientes. Primero, se basa en Cristo y su obra redentora, no en méritos propios. La fe auténtica se basa en la comprensión y aceptación de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús como el sacrificio por nuestros pecados. También la fe genuina produce fruto espiritual. Las apariencias religiosas y el moralismo pueden imitar ciertas virtudes, pero no nacen de la salvación, de una relación con Dios, ni tampoco de la obra del Espíritu. Tienen otras motivaciones y tampoco son constantes, sino que varían según la situación o la audiencia. El verdadero creyente siempre reconoce su necesidad de la gracia y el poder de Dios para vivir de acuerdo con su voluntad. En contraste, la bondad natural depende del esfuerzo humano y la autosuficiencia en lugar de la dependencia en Dios. Finalmente, la fe genuina se mantiene firme en las pruebas. Es cierto que todos los creyentes tenemos momentos de debilidad, pero el genuino creyente vuelve a levantarse, persevera y sigue confiando en Dios a pesar de las dificultades. Sabe y confía en que Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentimos y volvemos a Él. La fe genuina no es una fe perfecta, por supuesto, sino una fe perseverante. Una que confía en la gracia y el poder de Dios para levantarnos y guiarnos a través de las pruebas. Sin embargo, al final debemos reconocer que solamente Dios conoce los corazones. Una esposa puede ver señales de fe en su esposo, pero la seguridad de su salvación debe basarse en su relación con Cristo, no solo en lo que ella observa. Finalmente, quiero mencionar el peligro de una confianza equivocada. ¿A qué me refiero? Si decimos que cierta persona irá al cielo solo porque es una buena persona, estamos ignorando totalmente el mensaje central del Evangelio.
Ninguna cantidad de buenas obras puede borrar el pecado ni restaurar nuestra relación con Dios. Solo la fe en el sacrificio perfecto de Cristo puede hacerlo. Pero si lo decimos porque hemos visto en dicha persona una fe genuina en Cristo, entonces esa declaración tiene más sentido, pero tampoco es infalible. Lo mejor que una esposa podría decir con humildad sobre su esposo es lo siguiente: tengo esperanza de que mi esposo irá al cielo porque ha puesto su fe en Cristo y su vida lo refleja. Esas palabras mantienen el énfasis en la fe, no solo en la conducta externa. Sin embargo, nadie puede decir con absoluta certeza que cierto individuo irá al cielo, porque la salvación es un asunto profundamente personal y solo Dios conoce a cada persona.